Hola amigos de Contexto. Hoy venimos con un tema económico y nos place pues analizar, ver esta medida del Banco Central que ha liberalizado 20.000 millones de pesos, 29.000 millones de pesos. Más 1.000 que habían del anterior, son 30. Son 30. ¿1.000 que había del anterior todavía pendientes? Sí, de colocación. Sí, de colocación de los que se habían liberado antes del año anterior. Bueno, esto va a dinamizar muchísimo la economía. Se supone que esto se hace para que las entidades financieras puedan prestar este monto a muchísimos sectores, desde la agropecuaria, las viviendas, que es un sector en el que se ha puntualizado viviendas desde 3 millones de pesos y otras hasta 8 millones de pesos. Pero desde la agropecuaria, la construcción, el consumo incluso, y el gobernador ha dicho que esto en un momento donde el entorno internacional se muestra difícil, pues es dinamizar aquí dentro los actores dominicanos. Para analizar este tema tenemos al ingeniero Ramón Núñez, quien además de ser un conocedor de todo lo económico e internacional en el país, es también miembro de la Junta Monetaria del Banco Central. Ramón, bienvenido. Bienvenido. Aunque es bueno aclarar que yo no hablo como miembro de la Junta. Claro. Sí, claro, el vocero de la Junta eres conocedor. Es el presidente de la Junta Monetaria, que es el gobernador del Banco Central, que es la voz oficial. Por supuesto. Yo vengo como opinador público. Sí. Exacto. Sí, conocedor. Autorizado. Hay un aspecto, Ramón, que llama la atención. Y es cuando se toman medidas de este tipo, de liberalización o de flexibilización de la política monetaria con el objetivo de estimular el crédito y por lo tanto la demanda, se supone que es una medida contra un ciclo de caída de la producción. Sin embargo, el año pasado el país creció un 7%. En el informe del primer trimestre de la economía, ese crecimiento bajó a un 5.7, a un 5.7, y en un programa especial que hicimos sobre ese informe del primer trimestre, Mónica y yo hacía hincapié en que había habido una sustancial reducción, casi a la mitad de lo que fue en el primer periodo, en el primer trimestre del año anterior, de algunos sectores, agropecuaria, manufactura, entre otros. Después, analizando la resolución, los recursos liberalizados o los recursos puestos a disposición de la banca se dirigen precisamente a esos sectores. Esa fue la racionalidad de la medida. Magnífica pregunta. Mira, desde el año 2009 el Banco Central viene tomando decisiones de esa naturaleza. Sí. Porque como estamos en un momento político, lamentablemente, las redes y hasta algunos articulistas llegaron a indicar que esto tenía una razón político-reeleccionista. Pero el banco lo viene haciendo desde el año 2009. Esa es la función del Banco Central. Se hizo en el 2017. Y como tú apuntas, si bien la economía estaba creciendo 5.7%, en marzo, el nivel de crecimiento más alto de la región, cuando uno se va al detalle del crecimiento de los sectores, advierte algunas cositas. Por ejemplo, el comercio, que es una actividad sumamente importante, el comercio mueve mucho dinero, mucho empleo. El comercio al mes de marzo estaba creciendo apenas a 2.3%. Exacto. Pero en marzo del año pasado estaba creciendo a 6%. Y es el sector que más recibe de la liberalización de recursos, 5.083 millones. Exacto. La manufactura local, que también mueve mucha mano de obra, a marzo de este año estaba creciendo 2.6%. En marzo del año pasado, 8%. Es decir, quizás por la liberalización, producto de la liberalización del 2017, quizás. A eso vamos. Yo quisiera eso tratarlo en detalle. Entonces, ahí tú tienes
dos indicadores. Y eso es lo bueno del Banco Central, que se adelanta. Sí. Exacto. No espera que la economía se vaya a pique, sino con advertir ciertos signos. Por ejemplo, otro indicador, el caso de los préstamos al sector privado. Si usted mide marzo 19, marzo 18, los créditos estaban creciendo a 10.3. Está muy bien. Pero si uno compara diciembre del 18 con mayo ahora, los créditos nada más estaban creciendo a 1.95. Una desaceleración. Es decir, una desaceleración. Sí. Porque es que los créditos deben de crecer por lo menos a la tasa del crecimiento nominal. Si tu Exacto. crecimiento nominal el año pasado fue 7, Por lo menos. por lo menos, y tu inflación fue 1 y pico, debía estar creciendo mínimo 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, Así es. eso te da una señal Sí. de que apenas los créditos están creciendo 1.95. Hay otras señales que el banco no lo ha publicado y que yo no puedo, porque yo los datos que estoy ofreciendo están en la página web del Claro, Banco Central. sí. Lo que es el comportamiento de esos sectores y el comportamiento de los préstamos. Entonces, el banco que es proactivo, el equipo y su adelanta. gobernador se dan cuenta de eso y dicen, señores, vamos a estimular estos sectores porque tú tienes una situación mundial confusa. La guerra comercial que los Estados Unidos libra no solamente con China, con Europa, Claro, con México, con la con India. Canadá, con todo. con todo el mundo, ha provocado una caída del comercio internacional y por eso el Fondo Monetario, sus estimados son a la baja del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, de China mundial. En República Dominicana no podemos llamarnos engaño. La indefinición que hay en el partido de gobierno podría eventualmente crear incertidumbre Sí. en los agentes económicos. Claro. Porque no es verdad que el que va a hacer una inversión, el que va a comprar una vivienda, que se va a quedar quieto con una situación Sí. tan Sí. caliente como la que estamos viviendo a nivel del partido principal y partido de gobierno. Entonces, todas esas variables juntas apuntaban a que era correcto liberar los recursos del encaje legal. Se liberó un 1%, que son 10,000 y pico millones, pero había 18,000 millones que se habían liberado hace 6 años y que ya retornaron al Banco Central, que son 18, por eso que suma 29,000 millones y pico, y por eso se da prioridad al comercio. pero Explica también- eso de nuevo, Ramón. ¿Cómo es que esos que quedaban, o sea, a los 6 años vuelven de nuevo al Banco Central? Exacto. Porque es un límite, esto es a 6 años, lo decía bien el informe Exacto, del banco. porque es que tú siempre tienes que mantener el porcentaje que tú has definido de encaje legal. Sí. Julio, que es viejo en el Banco Central, sabe que en algún momento el encaje legal era una medida de protección a los Sí, ricos. por Sí. supuesto. Es decir, Sí. yo debo de tener Un de mi porcentaje. depósito tanto congelado en el Banco 20%. Central. Era lo 20%. tradicional. Sí. Eso con el tiempo ha ido disminuyendo. Llegó a haber el caja del 100%. Llegó a ser 20. Y del 100 en algunas En coyunturas. algunas, sí. Y el Porque 100. El 100, sí, para que no se prestara. para que no se prestara. Porque es un instrumento de política Sí, monetaria. sí, Ahora, claro, claro. Del 2009 en adelante ha habido un desmonte, porque al fin y al cabo el encaje legal encarece Sí. o la tasa de interés del que va a coger prestado Claro. o del depositante. Porque si un banco de 100 pesos tiene 20 congelados, Claro. que no gana nada, Sí. Es remunerado como un 1, un 2. por ahí. a veces se remunera, a veces. Entonces, por eso, ya de 20 bajó a 11.1 Sí. con esta medida para los bancos. Sí. Y en el caso de las otras entidades, de 15 a 8.75. 6.9. Según el comunicado del Banco Central. Dice aquí 7.9. 6.9. No es 7.9. Ah, pues hay un error en el comunicado. Dice, Pero las bien. asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de ahorro y crédito y corporaciones. de crédito es un 6.9. Sí. Es decir, se ha utilizado Es 7 instrumento. entonces. El instrumento ahora se está utilizando como para estimular la demanda, bajando, pero claro, siempre tiene que mantenerse. Claro, Entonces, ¿cómo claro. se mantiene? En la medida que este dinero se presta y se devuelve, los bancos lo devuelven al Banco Central y Sí. se mantiene una cuenta. Hay una medida que está contenida en la resolución y en el cuadro
de asignación de recursos, y es la alta ponderación que recibe la financiación de viviendas. Adquisición de viviendas de hasta 3.5 millones, que es el límite para los subsidios que otorga el Estado, y la adquisición de viviendas hasta 8 millones, entre ambas hacen 8.400 millones de pesos. Es decir, hay una contratación con el mercado de la vivienda, se ha disminuido la demanda. Bueno, el último año y aún el anterior, una de las locomotoras del crecimiento ha sido la construcción. Sí, y este año también. Yo no creo que haya disminuido. No, pero en este año, siempre en la primera parte del año, el gobierno controla el gasto. Y el único gasto que se puede controlar es la inversión. En construcción. Baja la inversión y con eso el gobierno compensa para cumplir con su meta de déficit, porque en la última parte del año hay que gastar más. Entonces, también se siente en los datos de abril el tema de la construcción. En abril yo no puedo dar los datos, pero hubo una caída en la compra y venta de cemento y de varilla. Respecto al primer trimestre y respecto al anterior. Respecto al primer trimestre. Pero hay dos cosas, Ramón. Aquí lo que hay son dos medidas para financiar la demanda de compra de vivienda, no la construcción. Pero son viviendas nuevas. No, pero vivienda claro. Nueva. Bueno, pero tiene que haber nuevas para pero que se hay un componente en las políticas anteriores para construcción de vivienda. Sí, pero es que los bancos le prestan a los desarrolladores, eso no está contenido en este caso. No, pero el desarrollador consigue recursos propios, porque sabe que hay un... Cuando tiene un contrato porque sabe que va a haber una demanda. Sí, cuando el banco le financia. Va a haber una demanda y no hay tantas viviendas, no hay un inventario de viviendas en ese entorno de mercado. Tú tienes mucha oferta en el ámbito de viviendas caras, torres, etcétera. En el ámbito de vivienda de 3.5 millones. No, el hecho de señalar que pudiera haber financiamiento, pues señala el crecimiento de ese sector, obviamente, porque se van a ir por ese lado. Y ese sector es oferta y demanda. Te mueve la economía. Sí. Vámonos a la pausa y continuamos en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos este programa sobre la última resolución de la Junta Monetaria del Banco Central, que liberalizó 29.000 millones de pesos del encaje legal para el uso de distintas actividades económicas específicas mencionadas en la resolución, de forma que la demanda agregada de esos sectores se estimule de forma más poderosa a través del financiamiento bancario. Hay que agregar que de esos 29.000 millones, además, todavía quedan por colocar 1.000 millones, creo, de la resolución del año 2018. 17, del año 2017, que fue un factor fundamental para cambiar el curso de la actividad económica en el último trimestre del 17 y durante el año 2018. Esperemos que esta sea igual también y que ya no que supere el 2018, que fue un 7% de crecimiento, que por lo menos lo mantenga. Es bueno, Julio, recordar ese episodio del 17. Principalmente para eso fue agosto. No, eso fue en julio. Pero comenzó el 1 de agosto. Sí. Fue el 31 de julio. ¿Qué ocurre? Ahí pasó lo mismo. En el primer trimestre, la economía creció 5 puntos y pico. Pero las autoridades se dieron cuenta que a partir de marzo había una ralentización que también tuvo acompañada por una caída en la inversión del gobierno. Ahí pasó algo parecido. En julio, en términos anualizados, el crédito al sector privado estaba creciendo un 10. Pero diciembre, julio, estaba creciendo 2.8. Porque es un indicador clave. Sí. El crecimiento de los préstamos al sector privado es uno de los indicadores clave de actividad económica. Entonces, a finales de julio se liberaron 20.000 millones del encaje legal. Eso permitió que la economía cerrara en 4.0, pero en algún momento estaba en 3 y pico, en 2 y pico.
Pero el impacto... En el año 2017. En el 17 terminó en 4.0. ¿No fue 4.9? No, 4.0. Pero el impacto realmente se sintió en el 2018. Porque es que estos fondos... Hay un desplazamiento. Claro. Estos fondos no se colocan inmediatamente, por supuesto. Porque es contrato por contrato, sí, que va del banco al Banco Central. Tienen que ser préstamos nuevos, tienen que ser canalizados a los sectores que dice la resolución. A veces los mismos bancos son renuentes a tasa fija a 6 años. Yo recuerdo que en la del 17 hubo que modificar la de la vivienda, porque los bancos no estaban muy de acuerdo con esa tasa fija. Bueno, recientemente, después de la resolución, el gobernador y las autoridades del Banco Central se reunieron con los tesoreros de los bancos para ese tema, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Ramón? Porque los bancos está interesado en tomar un préstamo. No, yo creo que el que está viendo la televisión... Ayer me preguntó, yo quiero un préstamo No, yo no quiero. Yo lo que quiero es... es muy bueno. Yo creo que... al 9 es a los bancos. Eso es lo que quiero que expliquen. Eso es lo que quiero que expliquen. Y no solamente eso, sino a los distintos sectores. O sea, el Banco Central le presta a los bancos, no al público. Sí, y entonces, los bancos tienen ese dinero colocado a cero. Claro, en el Banco Central como encaje. Cuando le liberen esos recursos para el banco es una ganancia. Sí. Porque va a prestar esos recursos a una tasa de interés. Al 9. Sí. Al 9. Sí. Fijo. Sí, el banco gana. Pero lo tiene que prestar al 9. Sí. 9 máximo y a 6 años. ¿Al público? Al público. Yo entendí que era que el Banco Central le cobraba el 9%. No. El banco le libera los recursos. Y no solamente eso, sino que el que vaya, por ejemplo, a comprar una vivienda lo va a recibir al 9, el que vaya a hacer un proyecto agropecuario, el que vaya a consumir, no hay diferencia entre esto. No, es al 9 todo. Es al 9 todo. Fijo por 6 años, que es muy bueno. Por eso la colocación siempre tarda. Salgo de aquí por el banco. Fíjate cómo tú señalas que todavía del 17 quedaban 1.000 millones. Sí. Porque a veces tarda 6, 7, 8, 9 meses en la colocación. Pero mi pregunta también... El impacto lo sentiremos a final de año y muy especialmente en gran parte del año 20. Ahora, ¿cómo el gobierno acelera? Pero espérate, Ramón, antes de seguir esa parte, ¿cómo el banco, cualquier banco, el Banco de Reserva, por decir que es el del Estado, para no hacerle publicidad a ningún otro, cómo diferencia si yo quiero coger un préstamo que sea para esos fondos que son liberalizados a otro préstamo cualquiera que es un interés más alto? No, porque ese contrato que él hace con el cliente, ahí seguro van lo primero que van a correr son los exportadores, el comercio grande, va al banco y le dice, mira, a mí me interesa préstamo. Entonces, el banco hace un contrato de que son tantos recursos del encaje legal, se envía al Banco Central, el Banco Central le libera. Digo, no es que le entregue el dinero físicamente, sí. No, claro, es una operación que se hace virtual, electrónica, virtual. Sí, claro. Y así se va, por eso es que es lento el proceso. Pero yo imagino que ya hay mucha gente, empresas y personas que ya han acudido a su banco preferido para realizar ese tipo de operación. Es muy interesante. Gana el banco y lo que sigo insistiendo es los sectores, porque no es cualquier sector. No. Los sectores que están señalados el ahí. sector exportador, que tiene 2.500 millones. Vivienda. La manufactura, es decir, la industria, que tiene 5.000 millones. Que fue la que decayó su crecimiento. Exacto. El sector agropecuario, que también decayó, tiene 4.500 millones. La adquisición de viviendas de hasta 3.5, es decir, la subsidiada, 4.200, y las de nuevas de hasta 8 millones de precio, 4.2. Sí. Es decir, 8.4. A la vivienda es el mayor componente. 8.4, 8.400 millones, quiero decir. Y al comercio, pequeñas y medianas empresas, 5.083.2 millones. Y al consumo personal hay una partida que no está nada despreciable de 3.726.5 millones. Ese es el menor en términos individuales. Pero es importante, porque eso te reactiva el sector de venta de vehículos, electrodomésticos. El comercio en general.
en general el consumo. Exacto. Si es una medida correcta y no es... Es decir, si tú estás en el turismo, tú no aplicas aquí. No. Porque no lo necesitas. No lo Es decir, el turismo tiene financiamiento ya de los bancos principales nuestros, que tienen ya carteras impresionantes, y además tiene financiamiento en el exterior. Tú estás en el sector de telecomunicaciones y tú no aplicas. Claro. Son esos sectores específicos. Déjame ver, 1, 2, 3, 4 y 5 sectores. Sí. Que casi siempre las liberaciones de encaje han sido esos sectores. Y no han sido las únicas medidas, porque en las anteriores incluso se atacaba flexibilizando las normas, por ejemplo, el reglamento de evaluación de activos. Yo recuerdo cuando el máximo que se prestaba, tomando como elemento el historial de pago, porque hay préstamos que es por el historial de pago y otros ya por los estados financieros. Y el flujo de caja. Yo recuerdo que antes del 2009 era 5 millones el tope máximo a la persona por historial. Entonces, eso se fue subiendo gradualmente, que ya son 20 millones. Eso fue para favorecer a las pymes. Hubo liberaciones que además de eso se flexibilizó en varios aspectos del reglamento de evaluación de activos y en otro caso incluso hasta se baja la tasa de política monetaria para estimular a un descenso de los intereses. Pero los intereses ahora están en un nivel más o menos adecuado, que no es necesario tú bajar la tasa de política. Yo recuerdo, Ramón, yo pasé parte de mi vida profesional en el banco y viví el tránsito, diríamos, del viejo modelo de regulación al sector financiero y a lo que se llamó la reforma financiera a partir del año 92. Una de las cosas que decían los organismos internacionales que criticaban, por ejemplo, del encaje legal, era muy alto. No, era la redireccionamiento del encaje legal a sectores específicos, que eso distorsionaba los mercados de crédito, que había que dejar liberalizar la tasa de interés, hacia dónde se dirige, que lo haga el mercado, todo el tema neoliberal en torno y se hizo durante un tiempo. Es decir, estamos volviendo en cierta medida con este tipo de medidas a una combinación, diríamos, de lo bueno de la reforma financiera de los 90, que concluye en el 2001 con la nueva ley monetaria y financiera, y diríamos los componentes de redireccionamiento del crédito por parte del encaje legal y las resoluciones de la Junta para estimular sectores específicos, que es fundamental. Claro. Porque si tú se lo dejas, como decimos aquí, al que tenga más saliva que come más hojaldre, entonces lo van a comer los grandes todos. Pero ¿cómo tú al sector agropecuario que tiene riesgo lo deja a la libre y que solamente sea el Banco Agrícola? Claro. O el caso de las pymes, que si bien son buenas pagas, pero es un crédito que hay que darle mucho seguimiento. Tiene mucho costo para la banca, sin embargo... Costo administrativo. Ya nuestros bancos, la mayoría de los bancos, tienen ventanillas específicas. Eso te iba a decir, que como quiera se han tomado medidas. Sí, porque también es un sector interesante. Facilitar es un sector que te diversifique el riesgo. Sí. En vez de tú concentrar... No, ¿tú sabes por qué te estoy diciendo eso? Porque ayer tuvimos aquí a tu colega Ricardo Rojas León sobre otro tema, que es el papel de los bancos centrales y la autonomía de los bancos centrales en la política económica. Pero yo, pensando en esa discusión antigua de los años 90 y esta resolución del banco y esa que tuvimos con Ricardo, vuelvo otra vez a decir, bueno, pero no es tan malo redireccionar el crédito. Es decir, tiene sus aspectos positivos, porque tú como autoridad monetaria estás impactando a los sectores que lo necesitan. Yo creo que es necesario, pero en una medida pequeña también. No, por un momento se eliminó. Sí, es malo. Pero por eso iba a preguntar, 93, 94, iba a preguntar también a Ramón, y nos vamos a la pausa y volvemos, que cómo afecta esto a la tasa de interés de otros préstamos, tanto de papeles comerciales como No, esa se mantiene porque el Banco Central ha mantenido congelado la tasa de política. La ha mantenido en 5.5, es decir, que el banco no ha enviado señales de que la tasa ni suba ni baja. Por cierto, que ayer Jerome Powell,
el presidente del FED, del gobernador del Banco Central de Estados Unidos, introdujo la posibilidad de bajar de nuevo la tasa de interés por la guerra comercial. Eso es un alivio. Porque los temores que había a finales de año... por el incremento de precios. Sí, pero que los temores que había a finales de año... que siguiera aumentando. En economías como la nuestra... Claro, que siguiera nos afecta aumentando. Muchísimo. Ahora ya no hay el temor de que no va a haber aumento y posiblemente hay una baja. Bueno, rebaja. Donald Trump se quejó muchísimo por los aumentos que hubo. Sí, pero Donald Trump es el que ha causado el lío. Por supuesto que sí. Inclusive, cuando él cuestionó el papel de la FED, yo creo que fue la primera vez que un presidente de los Estados Unidos que públicamente sacó. Sí, sacó al anterior. Exacto. Para además es la primera vez que un presidente osó. Y puso a Jerome Powell y después puso a pelear con él. Exactamente. Y le cuestionó el aumento de los tipos de interés. Vamos a la pausa. Volvemos. Amigos, seguimos conversando con Ramón Núñez Ramírez sobre política económica y en particular sobre los efectos que tendrá en el mercado de crédito y en la economía dominicana la reciente resolución de las autoridades monetarias del Banco Central y las autoridades monetarias en general de liberalizar 29.000 millones del encaje legal a la banca, al sistema financiero, con el fin de estimular algunos sectores específicos que en el primer trimestre presentaban algunas señales como de disminución, de ralentización, ¿no? Exactamente. Que fueron fundamentalmente el agropecuario. Agropecuario, comercio y manufactura local, tres sectores sumamente importantes. O sea, la manufactura creció en 1 punto y pico. La manufactura local creció 2.3. En relación y había crecido 8 en el anterior. En el anterior. Eso te indica una caída. Claro. Y esos son sectores que mueven mucho empleo. Más de un 50%. Y el comercio, casi un 60%. El comercio te da te aumenta la velocidad de circulación del dinero. Yo pregunté y además genera mucho empleo. Yo pregunté a Ramón, amigos que tienen zona franca, y le dije, ven acá, pero ha bajado. Y ellos me dijeron, bueno, a nosotros no nos ha bajado ni a los... No, la zona franca. ¿No le ha bajado qué? La productividad, o sea, su actividad. No, pero manufactura y zona franca no. Son separados. Sí, son separados. La zona franca hay un boom tal que el problema que tenemos ahora es que no hay nave suficiente. Sí, eso me dijo él. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de que la zona franca de San Isidro pertenece, por el tema de la crisis bancaria, al Banco Central y yo formo parte del consejo. Y se inauguró la semana pasada una nave acabadita de terminar para un call center que va a generar 5.000 empleos solamente ahí. Y el Consejo tuvo que decidir en su reunión de hace mes y pico, de manera acelerada, construir 2 naves adicionales por la demanda. Y eso está pasando en Itabo, eso está pasando en las Américas, que son los parques, vamos a decir, de mayor nivel y la que le gusta a los norteamericanos porque tienen cerca el tema de los colegios bilingües y una serie de cosas. Y el puerto. Y el puerto. Bueno, eso me Entonces, el problema es que no tenemos naves, porque con la dichosa guerra comercial, las empresas norteamericanas instaladas en China tienen que pagar aranceles y entonces se están trasladando a la República Dominicana y a Centroamérica. Aranceles muy altos. Exacto. Pero la zona franca van bien. El problema es que la zona franca lo que te genera en términos de divisa es los salarios que ellos pagan aquí. El consumo de electricidad. El consumo de electricidad. Los arrendamientos. Exactamente. Ahora hay consumo de materia prima. Yo recuerdo cuando yo estuve en UNAPLAN, hicimos un estudio del valor agregado de la zona franca y era como un 35% del input total. No es poco, ¿no? Bueno, es poco. Y algunas más, como es el caso de la industria de exportación de puro, porque la materia prima es local. Sí, claro. Y es lo que hay que buscar. Yo me acuerdo en aquella época se hablaba de encadenamientos productivos. Sí. Es decir, de buscar cómo... Bueno, eso es... nosotros somos el exportador número 1 de puros del mundo. Del mundo, yo lo sé. Del mundo. Sí. Hay una serie de áreas en zona franca y somos el tercer exportador mundial de productos médicos. Wow. Por ejemplo, en esa zona franca de San Isidro se hacen
de los dispositivos para catéteres, pero de los dispositivos para los niños que tienen hidrocefalia. Es decir, hemos especializado. Las batas que se usan. De que más de un 50% material gastable. Hace 20 años era textil, ahora textil es menos del 50%. Y de hecho ha mejorado mucho el salario de zona franca y la especialización, que antes era el 95%. Era, por ejemplo, el caso de los call centers tiene un nivel de salario alto, por encima del salario mínimo máximo de República Dominicana, que es 15,000 y pico de pesos. El salario menor en un call center es 20,000 pesos. Sí. Ahí viene también el problema. Yo tenía en el programa hace unos días a Luisa Fernández, decía, se estima que la demanda para el próximo año será de alrededor de 30,000 personas que sepan hablar inglés, pero no la tenemos. No la tenemos. Ni lo que produce Infotec, ni los inversión en inglés del Ministerio de Educación Superior produce tanta gente como para asimilar esa demanda. No, pero eso hay que satisfacerlo. Y además, aparte de eso, porque esa es una demanda ya de un nivel de dominio del idioma, de lo que se llama proficiency, muy alto. O sea, tú tienes que hablar con una persona y asistirlo, no sé si en una computadora o en algún servicio que estén atendiendo. Pero aunque nosotros aparecemos como el segundo país latinoamericano, después de Argentina, con el mayor nivel de dominio de inglés, no sé si tú lo sabías, debería existir un programa oficial, no solo para estos que dicen que la educación sea bilingüe, las escuelas, bueno, ahí aprenden a decir gallina, chicken, pollito, ken no, pero además, los que están en educación bilingüe no van a emplearse en una zona franca, porque provienen de sectores de clase media. Pero no solo la educación bilingüe, es decir, que la educación pública llegue al nivel de educación por ejemplo, bilingüe. Imagínate esa tanda extendida, dedicando 2 horas diarias al inglés. Por supuesto. Porque el dominicano... ¿O de creol? ¿Cuál de los dos? No, es que el inglés... ¿Cuál tú quieres? No, es que, claro... Con el creol... No vamos a hacer más nada. El inglés es fundamental. Claro, para la productividad. Ahora, inclusive, ya que hay zonas francas que lo que hacen es que manejan contabilidades de otros países, principalmente Estados Unidos, porque cada vez más hay una tendencia a la tercerización. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa también con la zona franca de acá? Que ya hay parques de zona franca que le manejan la nómina, el pago de la seguridad social, es decir, una serie de cuestiones administrativas. Que no es un trabajo de operario. De forma tal que la zona franca se concentra en la producción y terceriza toda la parte que es administración. Pero no la zona franca. Sí. No, se lo dedica al operador de la zona franca. El operador de la zona franca, además de alquilar la nave, le vende la energía, le maneja la nómina, el pago de la seguridad social, la contratación de personal. O sea que hay empresas de zona franca que lo que están es dándole servicio a las demás en todo lo que es... Los propietarios de los parques. Sí. Y entonces así la empresa de zona franca se concentra nada más en producir. Pero no hemos salido del tema del encaje legal. Pero es importante. Sí. Es importante. No, porque además turismo va muy bien. Sí. Pero yo confío. Y minería acaba de anunciar una inversión importante. El problema de minería es que a veces te hacen unas paradas, la barrigón de 2 o 3 meses y te tumba el producto. Y no tiene que ver nada. Pero yo confío que con esta medida y con que el gobierno va a tener más holgura a partir del ingreso de los bonos, porque había una cierta estrechez, los 2.500 millones. Yo creo que la economía va a crecer. ¿Lo que es la meta? ¿Cuál es la meta? 5.5%, que es lo que ustedes, los economistas, llaman que es el crecimiento potencial de la economía. 5.5 es muy bueno, porque el pronóstico para América Latina del fondo es 1.3. Y hay 3 o 4 países. Eso excluyendo Venezuela. Excluyendo Venezuela, exactamente. Y no sé si Argentina está ahí incluida. No, Argentina tiene una caída como de un 6%. Está incluida Nicaragua. Bueno, eso le va Pero a Venezuela tiene que sacar porque Venezuela... Claro, rompe el saco. Primero no hay datos confiables. Es confiable. Y aunque lo haya, rompe el saco. No, aunque lo rompa, pero... Pero como quiera, con 5.5 vamos a crecer más que Panamá, que es el segundo que se estima que va a crecer en el orden del 4%. 3.8 a 4%. Es decir, el Banco Central ha tomado esta medida para garantizar que la economía mantenga una tasa de crecimiento
acorde a la capacidad que tiene la economía. Nuestra economía tiene una capacidad de 5.5, sí, por ahí. Cuando crece 7, está creciendo por encima de su potencial. Pero ha estado mucho tiempo creciendo. Sí. Yo ese 5% de potencial... Hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo, porque si tú coges los últimos 20 años, la media está por encima del 5. Sí. Hay años en que se cae, como el 2017. En el periodo 2004-2012 fue 6.3. Sí. Y ahora 2012-2018... 6.4, 6.5. Lo mismo. ¿Cuáles son los factores que se usan entonces para calcular ese potencial que siempre hemos estado por encima? Es lo que decimos Julio y yo, eso hay que revisarlo. Vamos a la pausa. Esa es una cifra un poco antigua que no se corresponde con el crecimiento y quizás en los últimos 15 años. Conservadora también. Eso iba a decir, quizás es conservadora para no quedar por debajo. Sí. Puede ser. Volvemos entonces. Volvemos en un momento. Bien amigos, continuamos la conversación con Ramón Núñez sobre los efectos y las motivaciones de la última resolución de la Junta Monetaria que liberalizó unos 29 mil millones de pesos a una serie de sectores de la economía nacional con el objetivo de estimular la demanda agregada y de ampliar la actividad económica. En este contexto, Ramón, no se puede perder de vista que estamos en una coyuntura preelectoral. Qué bueno que cerremos por ahí. Sí, y yo creo que hay que por lo menos pensar, reflexionar. Si ciertamente falta casi un año, un poco menos de un año, para las elecciones presidenciales y legislativas, y menos como 9 meses para las de municipales. ¿Qué tú crees que puede pasar en el próximo semestre? Ya son 2 trimestres más que faltan de este año. Y en el primer trimestre del 2020, dependiendo de cómo se organice el tema que es un tema totalmente extraeconómico, que es el tema electoral. Sí. Pero influencia. A veces para bien y a veces para mal, porque las campañas electorales se tira mucho dinero a la calle. Sí. Y aunque ahora está regulado. Ahora está regulado, pero como quiera, las campañas van a ser costosas, porque aún con lo que dice la ley del per cápita por el número de votantes, es como 1.000 millones de pesos para un candidato presidencial. Sí. Y como 700 millones para un, todavía mucho dinero. Pero yo creo que aunque es difícil medir la relativa ralentización, el impacto que ha tenido la situación política interna, es difícil tú medirlo. No, es muy difícil. Es decir, inclusive medir cuál es el conjunto de causas. Porque, por ejemplo, en el 2017 se vio claro que se cayó la demanda interna y que se cayó la inversión pública. Ya ahí tú tienes 2 elementos. Incentivo a la demanda y gobierno aumenta. Ahora no se advierte esa caída en la demanda tan fuerte como se advirtió en el 2017, ni tampoco en el gobierno. Pero obviamente la indefinición en el principal partido del país y el partido de gobierno tiene que tener algún peso en las decisiones económicas. De que algún inversionista diga, el de fuera no, porque el de fuera lo que se lleva es, la economía está creciendo tanto, pero es verdad, el de adentro. Pero el local espera. El local es posible que diga, se aguanta. Yo voy a aguantar. Déjame ver qué pasa. Déjame ver qué pasa. O el que va a comprar una vivienda, o el ingeniero que va a iniciar una torre, dice, no, déjame dejar el solar quieto, esperar. Yo confío en que habrá un acuerdo en el partido de gobierno y eso va a ser una especie como de baño de salvación, de salud para la economía. En la medida que el partido de gobierno logre un acuerdo, en esa misma medida los agentes económicos se van a entusiasmar, porque si hay un acuerdo en el partido de gobierno, se sabe... Es decir, que no se divida el partido. Que no se divide el partido. Se sabe que
los números apuntan que va a ganar en el 2020 y hay la certidumbre de que las políticas económicas exitosas, porque nosotros estamos viviendo el periodo más largo de crecimiento con estabilidad. Bueno, 15 tú decías años, que son 15 años. Es sostenido. Porque a veces hay gente que olvida y quiere partir de un periodo, no. Sí. Es desde el 2004 hasta ahora. Sí. Nunca. Ha habido pequeños baches, pero no de crecimiento negativo. Pero no de recesión. No hemos caído en recesión. No, hemos caído al 3 y al 4. Al 4. Y se justifica, porque hay que recordar que, el impacto de la crisis internacional, que el país sufrió el choque mundial de los precios. Sí. Del petróleo. Cuando el petróleo y los commodities subieron y sufrimos la crisis del 2008. El embate poco pasó aquí con la crisis financiera global 2008-2009. Claro. Se sintió que cayó la tasa de crecimiento. Pero yo pienso que en la medida que el partido se unifique y se envía la señal de que no habrá cambios en la conducción de la economía. Pero y el PLD, no se están enviando esas señales. No, ahora no. Pero el PLD ha demostrado que sabe manejar la economía. Que sabe ponerse de acuerdo. Que sabe preservar la estabilidad. Cosa que no ha ocurrido con la oposición. Así es. Lamentablemente, cada vez que la oposición... Las dos veces que ha subido, se ha caído la economía. Yo no me atrevo a hacer una proyección lineal ahora, pero existe ese cuando el gobernador ha estado a la cabeza del Banco Central, ha funcionado bien, independientemente de que haya estado el PLD o no. Exactamente. Pero también, con más razón, en el caso de los gobiernos del PLD, porque tuvo 2 años, fue en el gobierno del doctor Balaguer. Sí. Pero después todo el periodo, todos los gobiernos del PLD han tenido el mismo gobernador. Sí. Han tenido diferentes ministros de Hacienda, pero ha habido el Ministerio de Hacienda no era lo mismo hasta el 2006, 2007. Exacto, de lo con que la hoy. ley, lo que es ahora. Lo que ahora es un Ministerio de Hacienda con mucha fuerza. Sí. Y lo que ha habido siempre en estos 15 años es una perfecta armonía entre la política monetaria y la fiscal. ¿Tú piensas que el año Porque que también, viene... Perdón, en algunos momentos también se han aplicado políticas monetarias restrictivas. Es decir, se ha aumentado la tasa de política y se toma, porque hay momentos en los cuales tú sientes que se te puede ir de la mano la inflación, por que supuesto, que puede disparar la tasa del dólar. Constitucionalmente lo que dice la Carta Magna es que el papel principal del Banco Central es el nivel de los precios, la estabilidad, y eso es lo fundamental. Y se ha mantenido. Entonces, ahora, es evidente que para que, digamos, este largo periodo de 15 años de crecimiento continuado, sin ningún bache, y yo te diría que desde el 92 hacia acá, con excepción del bache del 2003-2004, el país también viene creciendo, porque no hay que olvidar que en el 92 se hicieron una serie de reformas que permitieron a la economía enrumbarse por muchos años. Ahora, hay muchas de esas reformas que se han agotado, particularmente en el área fiscal. Tenemos un Estado pobre, un Estado que recauda el 15% del PIB, una estructura de recaudaciones donde los que menos pueden pagan más, y los que más pueden no pagan nada. ¿Fue más alto que el 15 en algún momento? Llegó a ser 16 en un momento, pero vuelve y baja. ¿Tú sabes cuándo fue eso? En el 17, que hubo superávit presupuestario. Sí. Pero mi punto es el siguiente. ¿Tú piensas que, yo sé que los políticos no lo van a decir, pero que habrá que pensar en una reforma fiscal que además está mandatada por la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2020? No, eso es obligatorio. Yo diría que... ¿Cuál sería la meta? ¿Llevar la presión fiscal a cuánto? 18. 18. No es fácil, ¿eh? Tú lo sabes. 3 puntos, yo sé. No es fácil. Hay que fusilar gente en el Parque Independencia. Hay que pisar muchos callos. Por eso es importante que el gobierno que surja en la elección del 2020 tenga mucha legitimidad. Sí, es verdad. Porque si aquí no se asume una reforma fiscal, también una ley de responsabilidad y un pacto nacional fiscal y un pacto nacional que lleva 2 cosas: una reforma fiscal integral, como tú señalaste, pero también una ley de responsabilidad fiscal, de que los gobiernos se comprometan que, mira, mi superávit primario tiene que ser tanto, mi déficit no puede pasar de tanto, y mejorar la calidad del gasto y del dispendio. O sea, porque si por la falta de esos elementos que tú estás mencionando, es que este país no tiene grado de inversión. Sí. Y llegar a grado de inversión en calificación de riesgo
es una transformación enorme. Nos faltan 2 escalones nada más. Sí, creo que uno. No, dos. Pero esos 2 son difíciles. Muy difíciles. Muy Hay que difíciles. empujarlo mucho. Porque tú tienes que garantizar que hay un desmonte en la deuda. Todavía el país colocamos exitosamente 2.500 millones de dólares, pero así como los mercados te aceptan, en algún momento te dan la espalda. Sí, claro. Lo vivió España, lo vivió Grecia, Argentina, lo vivió Italia, Argentina, Brasil. lo vivieron. Entonces, por eso es que en el 2020 es el momento de la gran decisión fiscal. Y esa reforma, como decía Julio, ¿cómo se podría hacer sin perjudicar a esa clase media baja y media? Ya los detalles son muy difíciles uno. Pero tiene que ser fruto de un pacto, de un pacto nacional, para que tenga legitimidad. Al igual que el gobierno, debe tener legitimidad. Claro. Mucha legitimidad. Por eso lamentablemente este gobierno desaprovechó el 16. Legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Puede ser legal con poca legitimidad. Y tener mucha legitimidad y una dudosa legalidad. El mejor momento fue el año 16, cuando el presidente gana con un 62% de aprobación. Ese era el momento. Sí. Y se desaprovechó. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias al ingeniero Ramón Núñez Ramírez por estar aquí con nosotros analizando esta medida tan positiva del Banco Central y que puede dinamizar muchísimo la economía y mantenernos en este rumbo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Gracias, Ramón. A ustedes, amigos. Gracias a ustedes.